Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. News, Canal Multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, nuevamente con ustedes en su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia, por permitirnos este espacio. Igualmente a César, a Óscar, a Rosa María, a Cristina, a Carlos, a la maestra Amparo, que esperamos se reponga rápidamente. Y es un placer estar nuevamente con la compañía del doctor Gustavo Segura, que hoy vamos a tratar el tema del alcoholismo en menores. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros ahora mismo a través de Facebook, esperamos sus comentarios, o a través de Twitter, el Facebook. El seminario tiene su correo y también ustedes pueden comunicarse con nosotros, semsoc@derecho.unam.mx. Entonces cedo el uso de la palabra a Carlos para que nos dé la reseña curricular del doctor Gustavo Segura. Gracias, doctora. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad de La Salle, pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ha tenido entrenamiento en atención primaria y de secuelas de quemaduras en el Shriners Hospital for Children en Boston. Tiene formación en dermatología cosmética y tecnología aplicada a la clínica dérmica en la Ciudad de México. Y se dedica a la consulta privada de la clínica Elite Derma y la clínica Eugenio Sue, también aquí en México. Un gusto, doctor. Al contrario, un gusto también para mí. Ahora sí que aunque sea febrero, pues feliz año, porque es la primera que tenemos del año, y encantado y de verdad es para mí un honor que me sigan invitando. Yo feliz. Sí, al contrario, así nos vamos informando de cuestiones en relación a nuestra salud. El día de hoy, como hemos señalado, nos vamos a referir al alcoholismo en menores. ¿Por qué el tema? Porque la encuesta nacional de consumo de drogas, de alcohol y tabaco nos dice que los chicos en primaria, un 21.5% y 12.1% de mujeres han tomado bebidas alcohólicas. En secundaria, los hombres el 41.9%, las mujeres el 39.4%, y en bachillerato, en hombres 74.4% y mujeres 73.3%. Queremos hacer la precisión que cuando hablamos de menores nos vamos a referir al criterio que establece la ley, que es considerar hasta los 18 años, es cuando se considera niño o menores. Y obviamente la primera pregunta es, ¿qué vamos a entender por una bebida alcohólica? Bueno, una bebida alcohólica es aquella que contiene etanol en diferentes porcentajes, pero ya el hecho de contenerlo ya se le puede considerar una bebida alcohólica. Hay de diferentes grados y bueno, de ahí que se vayan clasificando por parte de la industria en los diferentes nombres, ¿no? Si son y también por su medio de producción. Que el etanol es el producto de un proceso bioquímico que se lleva a cabo en algunas ocasiones a través de fermentación, en otras ocasiones a través de destilación, etc. Pero lo más importante es que este tipo de bebidas han estado en la vida social desde que tenemos conocimiento, ¿no?
Entonces, incluso se les dieron en muchas ocasiones propiedades curativas o incluso, ahora lo sabemos, debido a los efectos que tienen en el sistema nervioso central, pues incluso hasta propiedades de comunicación divina y otro tipo de consideraciones. Y se asocia, volvemos al mismo punto, por el efecto que tiene en el organismo, se asocia a situaciones de festividad. ¿Por qué? Porque es el efecto del etanol a través de su metabolismo en el cuerpo disminuye la tensión o la atención en realidad, y es por eso que decimos que relaja, ¿no? que facilita las conversaciones. Y de ahí que también en algunas profesiones sea... yo digo que es hasta como un gancho, y perdón, seguramente no les va a caer muy en gracia a los abogados y menos a los presentes, que muchas negociaciones se hacen a través de esto. ¿Por qué? Pues porque yo lo veo desde el punto de vista médico, pues porque uno baja las defensas, ¿no? Y ese es el problema de lo que ya ahorita platicaremos, sus repercusiones en el ámbito social, ¿no? Con los chicos. Claro, es decir, de alguna manera está socialmente permitido. En un inicio, ¿no? O sea, como bien dices, y aquí tendríamos que decir, tú has sido muy prudente, pero los abogados se vinculan mucho a la bebida. O sea, si tú ves los memes que hay en relación a bebida y abogado, pues... Son un altísimo... Es un altísimo porcentaje. Que aclaremos, no es el único, ¿no? O sea... yo quisiera que en la plática del día de hoy, que obviamente el motivo es poder entender cómo afecta en este aspecto, qué es lo que tenemos que tener cuidado en los menores de edad, pero que yo quisiera partir de que la presencia del alcohol como tal es solamente una pieza de un rompecabezas muy complejo, en el que tenemos que ubicar perfectamente en qué lugar en qué lugar está en la vida, porque no será lo mismo en la vida de determinadas personas que en otro, ¿no? Y hay varias cosas que quisiera yo puntualizar en este aspecto un poco ya más adelante, que son los factores tanto sociales, de personalidad, los genéticos, pero sobre todo las consecuencias. Creo que y por eso es que dije, bueno, qué padre tema para empezar el año, porque lo más importante es en la medicina es la prevención, pero la prevención conlleva conocimiento. Entonces, si tenemos conocimiento de este tipo de problema, los riesgos y cómo evitar que nuestras nuevas generaciones estén expuestas a lo que realmente nos preocupa del consumo del alcohol, que es el alcoholismo, que no es lo mismo consumir alcohol que ser alcohólico, esta fase de prevención me parece primordial, porque sí tiene repercusiones, y junto con la desnutrición son condiciones que, aunque la ley nos diga que todos los ciudadanos somos iguales, definitivamente no todos los ciudadanos somos iguales en oportunidades, empezando por ahí, si nuestro propio organismo está dañado y no tenemos la capacidad para asimilarlo, y ese es uno de los efectos que tiene la exposición temprana al alcohol. Claro. En este sentido, la pregunta siguiente sería, ¿cuál es la diferencia entre alcohol o tomar alcohol y el alcoholismo? Y aquí también, en lo que estás diciendo, tendrían mucho que ver los padres, ¿no? Que luego se hace como de forma graciosa darles a los niños que los adultos están tomando. En lo que hemos visto nosotros, fundamentalmente cerveza es el que más se usa o inician los niños, pero sí es alarmante que un 41% de los niños que están en primaria, un 21% ya están tomando bebidas alcohólicas. Sí, claro. Y debemos de pensar que unos son a escondidas, pero otros es porque los padres están dando el modelo. Pero volvamos a lo que queríamos. ¿Cuándo vamos a hablar que ya una persona tiene un problema de alcoholismo? El problema del alcoholismo es cuando el consumo del alcohol ha llevado a la persona a depender del consumo del mismo. Por otro lado, a llevarle a problemas tanto sociales, desde el punto de vista familiar o de pareja, o incluso laborales. En ese momento ya podemos considerar que una persona es alcohólica.
Es decir, no se espanten aquellos que gustan de llegar a casa y para comer se acompañan de una copa de vino y hasta ahí, ¿no? O que salen con los amigos el fin de semana y toman sin llegar a la ebriedad, ¿no? Sin tener, pero ya cuando comienzas a tener, y cuando hablo de problemas sociales me refiero a problemas de violencia, ¿no? Es lo que en la jerga común entre los jóvenes es el que se pone mala copa, ¿no? Se pone imprudente, se pone, que es uno de los rasgos más importantes asociados en los diferentes estudios que se han hecho en los últimos años con respecto a los adolescentes que son más proclives al alcoholismo, son aquellos que tienen comportamiento antisocial. Y el comportamiento antisocial incluye tanto desde los que son alejados, porque lo primero que me parece es hacen un antisocial, es el que está alejado, no, pero también el que es muy amiguero, pero que busca pleito a la primera, o que precisamente como tienen esta falta pierden esta inhibición, entonces se adentran a buscar a la pareja de alguien que viene acompañada o acompañado, y esto pues obviamente genera conflicto, ¿no? Y los que tienen actividades riesgosas, ¿no? El que a fuerzas quiere manejar, el que son las 4 de la mañana y ese pleno ni se quiere ir solo caminando hasta su casa, ¿no? Saliendo de sabrá Dios dónde, sin tener conocimiento de si va para el norte, el sur, el oeste, o ni siquiera recordar bien el número telefónico de su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las actividades, esos son los problemas que comienza a acumular una persona y que evidentemente tanto los amigos como los familiares ya su presencia o su estado etílico pues los comienzan a alejar. Entonces, por otro lado, ya el extremo y sobre todo lo que se lleva arrastrando hacia la vida adulta, pero que trasladándolo al mundo del adolescente en el adulto sería las faltas laborales o la inasistencia, la falta de productividad, y esto por la asociación al consumo del alcohol, ¿no? Porque a la hora de la comida siempre, o sea, llega bien puntual en la mañana, pero a la hora de la comida se toma 5, 6, 7 cervezas y ya al turno de la tarde ya llega medio tarde y no termina el trabajo y comienza a faltarle respeto a los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de los adolescentes o de los jóvenes sería la falta de rendimiento académico o bien la falta de asistencia a la escuela, ¿no? Ahora, aquí, ¿enfermedad o adicción? Tenemos que partir de que una adicción, la adicción es la necesidad de depender de algo, de lo que uno quiera, desde actividad como tal o como una sustancia, el consumo de algo. La adicción per se es una enfermedad, en la que precisamente está rota este control sobre la sustancia a relacionarlo, o que hablemoslo, o sea, cuando hablamos en este caso de alcohol hay que hablar de sustancias, pero existen adicciones que no son a sustancias sino a situaciones, como son los adictos al juego, que también es una enfermedad de adicción, del grupo de las adicciones, que es la dependencia a estar jugando, apostando y demás, porque no pueden vivir de otra forma, no le dan valor a su vida de otra forma que no sea así, ¿no? O los que son adictos a emociones extremas, que finalmente son situaciones riesgosas y demás. Entonces, no necesariamente en las adicciones está necesariamente involucrada una sustancia química, puede ser solamente también una experiencia que, si lo llevamos al último de los términos, acaba siendo una experiencia bioquímica en el cerebro, ¿no? Entonces es toda esta tormenta de sustancias, y es mucho de lo que hoy se sabe de por qué ciertas sustancias en algunas personas son proclives a generarles adicción, porque todas las sustancias que entran a nuestro cuerpo son metabolizadas de una u otra forma, y para eso se requieren de ciertas sustancias que tiene el propio organismo, entre ellas algunas enzimas. Cuando estas enzimas son deficientes, entonces los efectos de las sustancias comienzan a prolongarse y a generar una cierta dependencia. De ahí es como surge un poco toda esta cuestión de si hay en la familia, y ese es uno de los primeros cuadros que hay que atender, las familias en donde ya existe una persona alcohólica, sobre todo el padre o la madre, es importantísimo que los hijos
estén al tanto o tengan un cuidado especial porque muy probablemente genéticamente tengan la misma predisposición que el progenitor. Entonces es gente que tiene que tener cuidado. Lo mismo que ocurre en el caso del cáncer en las judías askenazí, que ya saben que tienen la alteración genética que les va a dar y que entonces de forma temprana van a detección oportuna y son de los grupos raciales étnicos donde se hace mastectomía de forma preventiva. En el caso de las adicciones es exactamente lo mismo. Si hay un adicto en la familia, específicamente al alcohol, es importante que pongamos atención en esos maestros, profesores de educación física, médicos, pediatras en general. Si hay alcoholismo en la familia, es importante prevenir que este chico se tarde mucho más tiempo en exponerse al alcohol y sobre todo que tenga conciencia de que lo que justamente ve en casa puede llegar a ocurrirle porque tiene esta predisposición, ¿no? Pues vamos rápidamente al corte y regresamos con ustedes en un momento. Regresamos. Continuamos en 2 minutos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en Youth Radio. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por YUS, Canal Multimedia. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil, un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar, todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Continuamos en 10 segundos. Tatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes, estamos ocupándonos el día de hoy del alcoholismo en menores. Saludamos a Yafet Ortiz, a Fernando Nieva, a Rosa María Valdés, a Bray Gutiérrez, que es un tema preocupante y precisamente eso nos motivó a tratarlo el día de hoy. Y cedo el uso de la palabra a Carlos para que nos dé las recomendaciones de esta semana. Muchas gracias, doctora. Primeramente tenemos una película estadounidense que se tradujo al español como A los 13. Esta película es de 2003 y es dirigida por Catherine Hardwicke. Algo muy curioso es que esta es la primera película de esta directora. O sea, ella muy joven cuando empezó a hacer esta película y tuvo un gran realce porque fue nominada a los premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto, tuvo 2 nominaciones del Globo de Oro por Mejor Actriz Dramática y Mejor Actriz de Reparto también. Así que fue un gran inicio de la carrera de Catherine Hardwicke. Justamente esta película, A los 13, es la edad en la que ronda Tracy, que es la protagonista, y que va a tener problemas un tanto típicos en la escuela o un tanto típicos de la adolescencia, pero que no solamente se van a quedar ahí. Porque esos problemas que digamos de una cierta manera típicos van a hacer que sufra de la adicción al alcohol, entre otras cosas. En esta película, por tanto, se puede ver cómo el bullying se maneja en un grado tan fuerte que personas como Tracy se ven obligadas, o mejor dicho, deciden tomar alcohol, deciden empezar a dejar la escuela, y de cierta manera también mucho por la influencia de aquellas personas que, como dije, pues les hacen bullying, son influencia en ese tipo de relaciones
entre adolescentes, y que bueno, además esto deja de ver un poco de los problemas personales que marcan la identidad de Tracy, y que además ella busca el reconocimiento y la aprobación de esos adolescentes que están en el instituto como ella, por lo que también ella de cierta manera trata de unirse, y las drogas son el medio perfecto también, como lo decía un poco el doctor Gustavo, de aliviar, ¿no? Y de querer ser parte de, en ese sentido, un tema muy, muy delicado, y que además, repito, Catherine Hardwicke lo maneja a los 13 años, ¿no? Una realidad muy, muy, muy profunda. La siguiente es una película brasileña que se traduce como Ciudad de Dios, dirigida por Fernando Meirelles, y que tuvo mucho reconocimiento en cuanto a que fue nominada como premios Oscar a Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía y Mejor Montaje. También fue nominada como Mejor Película de Habla No Inglesa y fue ganadora de un premio a Mejor Montaje en los mismos premios Oscar. Esta película es muy curiosa porque esta película fue grabada en una favela muy peligrosa de Río de Janeiro. Justamente tuvieron que pedir permisos para ir a grabar, y la autoridad le dijo, bueno, ok, puedes grabar, probemos de la seguridad necesaria, pero usa gente, o sea, entre los actores usa gente de ahí mismo. Usa gente que no es actora y que, bueno, puede de cierta manera reflejar con un poco más de realismo esta situación de personas que viven en estas favelas, y que el consumo de alcohol específicamente en esta película se ve muy elevado en cuanto a jóvenes que no han cumplido la mayoría de edad. Entonces, esta juventud, después de que consume alcohol, después de que entra en las adicciones, se empieza a ver cómo se integra a la delincuencia. Y mucho de esto es de cierta manera producido por el consumo excesivo de alcohol, que digamos que de cierta manera les hace cometer actos que conscientemente no harían, y actos que se catalogan como delictivos y que van completamente a hacer una crítica social en cuanto a este tipo de viviendas y la poca vigilancia que se tiene en el acceso de estas bebidas a este tipo de favelas y lugares en Brasil. Asimismo, de tal fue relevancia la película y tal fue la crudeza que marcó, que la revista Time la catalogó como una de las 100 mejores películas de la historia. En 2010, la revista Empire la eligió como la 7ª mejor película del cine mundial, y la 6ª mejor película de acción fue catalogada así por la revista The Guardian. Y bueno, ahora que la doctora nos mencionaba un poco de las estadísticas que vemos en México, que son muy lamentables en cuanto al consumo de alcohol en menores, pues podemos recordar que también ese consumo de alcohol es un poco característico de muchos de los compositores mexicanos y de mucho de la música popular, no solamente se queda en el cine. A propósito, pues podemos recordar canciones como José Alfredo Jiménez en El Último Trago o Cuatro Copas, que son muy características de este tipo de sucesos, o incluso el famoso Pedro Infante en canciones como Copa tras Copa o Paloma Negra, que tiene una versión muy bonita, por cierto, de Lola Beltrán, haciendo tributo a Pedro Infante, y que pues también nos dejan un poco entrever cómo en la música, aparte de la película, queda este manejo del alcohol, ¿no? Así es. Muchas gracias, Carlos. Sí, pensando precisamente en eso, si nosotros recordamos películas, sobre todo de Pedro Infante o de esa época de lo que le llaman el cine de oro, la cantina tiene un lugar importantísimo en toda la película. Sí, o sea, es una época en que la cantina era centro de todo, ¿no? De reunión. Una parte de esas películas va a suceder en la cantina, ¿no? Claro. Dos cosas ahorita de lo que acababas de comentar, que nos decías, hay de alguna manera una predisposición genética, por eso es importante la prevención en los menores. Ahora, a partir de esto me surgen dos cosas. Una, diríamos, estrictamente jurídica, ¿no? De que la pregunta es si está prohibida la venta a menores, cómo es que los menores tienen acceso, ¿no? Por eso debemos de pensar que una parte es en casa. Exacto, que era la otra cosa que platicábamos. Sí, bien, ok. Una de las... Este problema tiene muchas caras que atender. Una, obviamente, es la parte genética, pero no es la única, ¿no? O sea, no decir, si yo no tengo problemas de alcoholismo en la familia, no hay ningún riesgo. No, por supuesto que sí. La otra son las condiciones sociales. Hay factores predisponentes. Y uno de ellos, el más importante, es el ambiente en el que se desarrolla. Es decir, alguien que vive en una casa donde no se consume alcohol o es muy raro que se consume alcohol, existe poco riesgo. Donde no hay problemas familiares, donde no hay asuntos de violencia, donde no hay abuso, donde no hay una serie de condiciones que hacen una vida familiar o social sana,
difícilmente habrá un riesgo de caer en alcoholismo. No estoy diciendo que no lo haya, pero es mucho más difícil. Entonces la parte social es importante. Comentábamos, los adolescentes no tienen como tal no son personas, o no deberían de ser personas económicamente activas, donde tengan recursos para adquirirlo, empezando simple y sencillamente de comprarlo. Por otro lado está la parte legal, ¿no? Que le prohíbe a los distribuidores o a los proveedores de bebidas alcohólicas, a los dispendios, el vender este tipo de bebidas a los menores de edad. ¿Qué ocurre? Diferentes circunstancias. Uno, obviamente, la corrupción o la falta de cumplimiento de la ley, en donde se les vende por debajo del agua, ¿no? Sobre todo cuando, que lo sabemos, hay algunos adolescentes de 14, 15, 16 años que por su desarrollo pues tienen la apariencia, y se podría justificar decir, ay, pues a mí me pareció que tenía 19 años, ¿no? Y se lo vendieron, ¿no? En cambio hay gente de 19, 20 años que siguen pareciendo niños y cada vez que van a pedir una cerveza tienen que sacar su INE, ¿no? Entonces las dos historias existen. Pero por otro lado es la existencia del alcohol en casa. La existencia del alcohol en casa de libre acceso, pues eso también es otra de las formas en la que lo hacen, ¿no? Y sobre todo, volvemos al mismo punto, donde son padres de familia que tienen muchos eventos sociales, tienen a disposición, pues si en la última fiesta les faltó media botella o no, difícilmente se darán cuenta. Y si a esto agregamos que existen expendios de bebidas alcohólicas que no son reguladas sanitariamente, que son bebidas de alto riesgo y que son mucho más económicas, pues son de más fácil acceso para los adolescentes, ¿no? Y dependiendo también de ciertos estratos, ¿no? Porque tenemos que también tener conciencia de que en estratos, bueno, y ni siquiera tengamos que decirlo desde ese punto de vista, estratos socioeconómicos donde hay mucha necesidad y demás, incluso hay gente que dice, bueno, es que como está borrachito no come. Pues lo que pasa es que el alcohol le provee momentáneamente de una gran cantidad de calorías, y por eso es que el alcohólico no consume, y entonces comienza a caer, no consume alimento, y entonces comienza a caer en un estado de desnutrición. En el caso, por ejemplo, del ambiente también es muy importante, aun cuando, entre comillas, no sea un ambiente violento y demás, la ausencia de la figura paterna o de la autoridad y de la supervisión favorece en estos chicos el riesgo de caída en adicciones, cualquiera que ésta sea. Y bueno, alcohol es una de ellas. Y el alcohol es, a diferencia del tabaco, el alcohol, precisamente al efecto de desinhibición, es la puerta de entrada para el consumo de tabaco y otras drogas. Específicamente, sobre todo, hay un estudio en España en el que antes que el tabaco, la gente que consumía más alcohol era más proclive a consumir cannabis. Entonces, se va haciendo una cadenita, ¿no? Definitivamente. Entonces, curiosamente, el tema de las películas que decíamos, existen otras tantas en donde justamente el drama de la historia está que bajo estado inconveniente, estado etílico, la persona comete un homicidio imprudencial, o es víctima de violación, o comete algún delito, o adquiere una infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque precisamente o quedaron inconscientes o no midieron las consecuencias de irse con un desconocido o con unos desconocidos, y bueno, la historia se convierte en tragedia, ¿no? Entonces de ahí se va sumando, y si vamos haciendo la cadenita de forma muy drástica, pues está precisamente el adquieres una enfermedad de transmisión sexual, sufres un embarazo adolescente, que es ya una situación de riesgo, y más el riesgo, obviamente, pues seguramente el consumo, que a veces puede ser solamente ocasional, pero si ya es un adolescente con problemas de alcoholismo, pues las madres alcohólicas confieren alteraciones hacia el bebé, ¿no? Hacia el feto. Entonces es una cadena. Realmente tenemos que tomar en cuenta eso. Y
las condiciones de bullying en la escuela que también favorecen, entonces es una forma de escapatoria, o el querer pertenecer, y ese es otro, ¿no? De los grandes, que sea aceptado, ¿no? Digo, ahorita lo decimos aquí en la cuestión nacional, ¿no? Que es menos de 18, pero en Estados Unidos es los 21, si mal no recuerdo, y es bien sabido que en college las fiestas que se echan, digo, hasta tienen no una, sino un catálogo de publicaciones, de estudios, y saben que hay consumo de alcohol en estas fiestas, Los ¿no? Bakers. ¿No? Aquí vienen y bueno, es un desastre. Independientemente de eso, de lo que ocurre dentro de las fraternidades en Estados Unidos, pues bueno, el consumo de alcohol en forma temprana y bueno, todo lo que esto conlleva, ¿no? Los desmanes y demás. De esto que estamos conversando me han surgido dos cosas. Las voy a hacer juntas, porque decías hace un momento, ¿no? Hay una predisposición genética. Mi pregunta es, ¿en quiénes tiene más efecto, en hombres o mujeres? Yo entiendo que iría individualizado, ¿no? O sea, de mi condición física, de mi alimentación, etcétera. Pero digamos, en términos generales, a quienes, tomando la misma cantidad, digamos, de bebida alcohólica, en quiénes vamos a tener una mayor respuesta, en hombres o en mujeres. Y mi segunda pregunta vinculada a esto sería, ¿realmente se pierde la conciencia que la persona no sepa qué hizo? Sí, bueno, Oye, vamos por las dos, por partes. La primera, y que van relacionadas, la resistencia al consumo del alcohol es mayor en hombres que en mujeres por condiciones meramente de género, fisiológicamente hablando. Sin embargo, existen susceptibilidades, ¿no? O variantes, pero en ese aspecto sí es el consumo de alcohol también tiene mucho que ver con respecto al peso. Entonces hay una correlación, por eso es que las mujeres que tienen una fisonomía mucho más compacta, por decirlo de alguna forma coloquial, consumen menos alcohol que un hombre, pero la capacidad de uno y otro a llegar al estado etílico es similar de acuerdo a su composición corporal, ¿no? Se tiene calculado que aproximadamente el contenido de alcohol de una cerveza o de una copa de vino la estaremos terminando de metabolizar en aproximadamente 1 hora. Quizá la primera copa, si se la tomen, la primera cerveza se la vayan terminando en el transcurso ni siquiera de 1 hora, pero de 45 minutos, y entonces cada vez le van restando, y por eso conforme va pasando el tiempo y la fiesta se van alcoholizando con mayor facilidad. Ahora, el alcohol sí tiene efectos neurológicos, de ahí que una de las cosas que fácilmente la gente identifica cuando alguien ya se está poniendo borracho es comienzan a tener alteraciones motoras, es decir, no tienen control de sus movimientos, ya no miden la distancia entre donde está el vaso y la mesa, o cuando van caminando, o sea, tropiezan con todo el mundo, pero al mismo tiempo también tienen dificultad para fijar la mirada, tienen alteraciones en el habla, etcétera, ¿no? No pueden articular a veces bien. Entonces es el clásico de ya está borracha, no se le entendió nada de lo que estaba diciendo. Y sí tienen alteración del estado de conciencia. De hecho, existe el famoso blackout por el estado etílico, que llega un punto en donde del resto de la historia no recuerdan. Y no es necesariamente perdieron la conciencia, ¿eh? De ahí que el consumo crónico, hay que entender una cosa, el abuso del alcohol sí genera alteraciones neuronales, muerte neuronal. Si esto se hace de forma repetida, pues obviamente se va sumando el daño, y de ahí que la gente que sufre alcoholismo en sus etapas tardías tengan algo que se llama delirium tremens. Entonces es ya una alteración neurológica derivada del consumo crónico de toda la vida de alcohol, ¿no? Llegando al estado etílico de forma importante. Por eso siempre a lo mejor notarán, bueno, ¿y por qué le preocupa tanto al médico saber si tomo alcohol o no tomo alcohol? No. Uno es si tomas o no tomas, pero si la respuesta es sí, ¿con qué frecuencia llegas al estado etílico? Que esa es la parte preocupante,
Pero van a decir, es que los médicos se contradicen porque dicen que tomes alcohol, no cualquier tipo de alcohol, pero alcohol como antioxidante, en el caso del resveratrol, o también para proteger condiciones de cardiovasculares, para evitar la placa de ateroma, etcétera. Sí, pero son, así que todo puede ser cura y veneno. Es alguna de las cosas que vemos en medicina. Todo depende de la dosis. O sea, no es lo mismo tomar media copa de vino todos los días en la comida que aventarte 4 botellas de vino en una zampada el jueves en la noche, ¿no? Entonces, eso genera riesgos, ¿no? Y si a esto le sumamos todo lo que viene con respecto a la alteración a nivel del hígado, la inflamación que esto genera a nivel hepático, si a esto sumamos el riesgo de neumonías recurrentes, ¿por qué? Porque la gente cuando pierde el estado de conciencia se queda tirado o acostado o como puede, en la posición en la que la conciencia, la última gota de conciencia lo dejó, y viene el vómito, y pues a veces vomitan, y hay gente que se ha muerto en estado etílico, pero no por el alcohol, sino porque en el momento de vomitar ya no tenían la forma de reaccionar y se ahogó con su propio vómito, ¿no? Y bueno, si a esto le sumamos el riesgo de accidentes automovilísticos o de caídas, sobre todo en aquellos que hacen fiestas en departamentos que tienen balcón y este tipo de cuestiones, o en albercas, porque hay una cuestión de desorientación también con el alcohol. Si esto ocurre en adultos, con mucha mayor razón en adolescentes, y aquí es un punto importante que recalcar. Recordemos que el adolescente sigue siendo un ser humano en crecimiento y desarrollo. No ha completado, aunque la ley así lo decrete, ¿sí? No ha completado su crecimiento y desarrollo. Se agarró una medida estándar por convenciones sociales, no por convenciones científicas. Porque está demostrado que el desarrollo del ser humano termina entre los 21 y 23 años, e incluso hasta veces hasta los 25, tanto en hombres como en mujeres. Si bien las mujeres alcanzan el desarrollo íntegro de forma más temprana que los hombres, tampoco es que a los 18 ya estén mucho más maduras que los... Entonces, incluso a esa edad, finalmente tienes el permiso de tomar el alcohol. Y lo que comentaban, es muy importante el entender esto de, 1, la cuestión genética, 2, hay que identificar si nuestro adolescente tiene alguna de estas comportamientos antisociales, porque si nosotros lo inducimos al consumo del alcohol, aunque sean fiestas familiares, estamos arriesgándolo hacia el alcoholismo, ¿de acuerdo? Porque finalmente se convierte en una puerta de salida, en una escapatoria. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Regresamos. Continuamos en 2 minutos. Por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. La parte de la vigilancia de los padres no está al menos. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil, un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar, todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por YUS Canal Multimedia. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en YUS Radio. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx.
Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Continuamos en 10 segundos. Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes en su programa Societatis. Estamos ocupándonos el día de hoy el alcoholismo en menores. Enviamos un saludo a Madi Venegas, que a su vez saluda a Carlos. Gracias. A Carlos Aguilar, que como hemos comentado, se adhiere a que el mal ejemplo empieza en casa. A Diana Ballina. Y bueno, cedo el uso de la palabra a Carlos para las últimas recomendaciones de este fin de semana. Gracias, doctora. Bueno, la siguiente película es una película estadounidense que se llama Sara, retrato de una joven alcohólica. Bueno, creo que el título habla muchísimo de lo que puede tratar la película. Lo importante es que esta película es de 1975, o sea, es una de las películas pioneras, digamos, en hablar sobre el consumo de alcohol y principalmente en menores, especialmente porque Sara es una chica de 15 años que lamentablemente tras el divorcio de sus padres se vuelve alcohólica. Esto aunado, por supuesto, a lo que hemos redundado en cuanto a la insistencia de estar como los compañeros de la escuela, de pertenecer al grupo social, pero además lo importante de esta película es que Sara sí va a sesiones de terapia familiar. Una vez que sus papás se divorcian y que bueno, ya tiene que estar con alguno de los dos, la terapia familiar sí se inicia. Sin embargo, para Sara es muy complicado el vivir sin sus dos padres, tanto así que no cesa el consumo de alcohol y que lamentablemente vamos a ver algunos sucesos como los mencionaba el doctor Gustavo, en tanto que, por ejemplo, sus compañeros que son más grandes tienen que comprar alcohol por ella porque ella es menor y le dan de beber a ella, y peor aún, accidentes que vamos a ver en cuanto a ella y sus involucrados amigos automovilísticos, en un accidente automovilístico, y que bueno, pues eso va a desatar una serie de problemas mucho más serios, todo a causa pues del consumo excesivo de alcohol, ¿no? Y la siguiente es un documental de la BBC llamado Bebo demasiado, como manera de pregunta, que fue emitido en 2009, que presenta una serie de entrevistas con el psicólogo John Marsden. Lo importante, además de la encuesta que hace John Marsden, es que se centra en jóvenes de 14 años. Por tanto, pues también entendemos la minoría de edad de estas personas. Lo importante también es que él afirma la predisposición genética, algo que también comentábamos hace un momento, sobre estos menores en el consumo de alcohol, y que también expone los peligros en los que estos jóvenes pueden estar latentes si siguen consumiendo de una manera tan temprana y tan continua el alcohol. Asimismo, el psicólogo John Marsden nos hace una serie de interrogantes que quedan al público para reflexionar, entre ellas, ¿por qué el alcohol nos tiene tan poderoso control? ¿Qué tanto de nuestra relación con esta droga está escrita en nuestros genes? ¿Y cuáles son los peligros reales de que nuestros hijos beben desde muy pequeños? Asimismo, bueno, uno de los problemas que también trata de descifrar el psicólogo John Marsden es por qué a algunas personas les cuesta mucho más que a otras resistirse al alcohol, y por qué de alguna manera algunos niños que son saludables podrían tener esa cierta peligrosidad o esa cierta posibilidad de convertirse en alcohólicos mientras conforme van creciendo. Exacto. Claro, la familia aquí tiene un papel importante, pero como hemos dicho a veces, a lo mejor inconscientemente no se dan cuenta del efecto que puede tener, ¿no? Eso claro. De que, como decía, ¿no? Sí, para que en vez de que aprenda en la calle, que aprenda en la casa, ¿no? Y aquí me surge... Es un arma de doble filo, definitivamente. Sí, un paréntesis totalmente, ahorita, pero lo pensé ahorita. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, que en comunidades con el pulque, dicen que es como muy nutritivo y que, ¿no? Entendemos que en esas comunidades se los dan a los niños pequeños. ¿Qué piensas alrededor pues bueno, justamente pues habría que revisar cómo está la estadística de alcoholismo en esas sociedades, ¿no? Ahora, hay condiciones que favorecen el metabolizar el alcohol de forma mucho más rápida, ¿no? Porque incluso quien ha tenido la oportunidad de acudir a ciertas regiones de nuestro país donde hay festividades de 4 o 5 días, donde hay gran consumo de alcohol,
pero que no necesariamente hay mucha gente en estado en estado etílico. Tiene que ver con la actividad física, con el clima, con la deshidratación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son muchos factores que se toman en cuenta, y también ver el grado de alcohol que contiene cada una de las bebidas, ¿no? Porque no es lo mismo tomar cerveza que tomar directamente tequila, mezcal o ¿cómo se llama? O algún otro, como pudiera ser whisky o como pudiera ser brandy, ¿no? En este tipo de cuestiones sí tendremos nada más que revisar cuál es, en un estudio prospectivo que hasta donde yo sé no existe todavía en nuestro país, pero sería bastante interesante revisarlo, cuál es la predisposición en estas comunidades, en estos lugares donde existen este tipo de prácticas. Y esto ahorita que comentaron de lo del pulque, pues a mí me recuerda de las cosas que cuando estás en pediatría y que escuchas de los remedios de las abuelitas o de los abuelitos, el efecto anestésico que tiene el alcohol se utiliza, por ejemplo, en los niños en dentición, ¿no? La famosa, el con brandy o con coñac, humedecer el dedo y frotárselo en las encías a los niños. No estoy promoviendo, por supuesto, que se le dé a los niños el alcohol, pero la dosis tiene mucho que ver. O sea, cuánto te puede caber en solamente humedecer el dedo. En esto ni siquiera llegas al 0.1 mililitros. Esa es una dosis y da un efecto en el momento. Ahora, esta pequeña cantidad nos hace reflexionar algo. Esta pequeña cantidad del efecto que tiene sobre una mucosa, pues es súper importante para entender lo que una bebida de 1 o 2 onzas puede generar en una persona. Aunque dijéramos es poquito, es por eso lo que decía, hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego hay papás que tienen la mano muy pesada en la preparación de las bebidas alcohólicas, y sí que mi hijo se someta a sus 14, 15 años a una bebida alcohólica con todo el riesgo que conlleva, ¿no? La cuestión del que comentábamos hace un momento de buscar, sobre todo estamos en el siglo XXI, hoy tenemos asesoría de muchos aspectos de la vida con profesionales al respecto, que si a lo mejor no conocen, porque gracias a Dios no hemos llegado al conocimiento absoluto de la vida, ¿no? Y por eso es lo que nos mantiene todavía activos y en investigación, pero que ya se sabe bastante. Dentro de las especialidades en pediatría existe la especialidad en medicina del adolescente. Desafortunadamente no existe en México como tal. Se realiza en el entrenamiento del extranjero y después vienen a laborar aquí en México, y existen pocos médicos del adolescente en México, pero son pediatras que están precisamente familiarizados con una serie de cosas que los adultos ya se nos olvidó que viven los adolescentes. Y justo lo que comentábamos, el 60% muy probablemente de la atención en la vida de un adolescente es el encajar con sus pares. Y eso es a lo que precisamente lo puede llevar hacia un lado o hacia otro, al asunto de las adicciones. Ahora que lo vemos a la distancia, sabemos que es la etapa más lábil de la vida, yo diría, porque es en donde estamos buscando la independencia de los padres, ya no estamos bajo el cuidado de los mismos de la misma forma como lo hacían en la primera infancia, ¿no? En donde, bueno, no podíamos dar un paso sin que los papás ya estuvieran, ya va hacia el barandal, se está acercando un contacto, está cerca el vaso, y ahora, bueno, o sea, lo que hace el adolescente muy probablemente es todo un enigma para los padres, sobre pretexto de que están buscando su individualidad y su privacidad, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo en donde puede ser la vía de entrada de muchas adicciones y problemas para el resto de su vida. Y el alcohol, como lo hemos comentado, puede ser, si comienzan a tener problemas con el alcohol, aguas, porque puede ser la vía de contacto, la vía de entrada y hacia el consumo de otras drogas. Y volviendo al mismo punto, entender que el alcohol tiene un efecto también no solamente hepatotóxico, es decir, tóxico para el hígado, sino también neurotóxico, y que puede generar, es decir, afectación hacia las neuronas, hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central, y que esto puede conllevar a alteraciones permanentes del juicio de una persona. De ahí que lo que les comentaba, una persona con desnutrición o con alcoholismo o con algún otro tipo de adicción le genera alteraciones ya en su juicio, ya no puede tener un sano juicio porque ya está dañado el órgano a través del cual hacemos el sano juicio. Entonces no estamos en condiciones de igualdad ante nada en la vida, ¿no? Podemos tener el recurso y malgastarlo. Podemos tener la educación y no aprovecharla, podemos tener la buena alimentación y no tener
ya hay que tener mucho cuidado. Hay un punto de quiebre en el que ya poder recuperar esta parte de la aceptación incluso de la vida misma es difícil. Entonces es difícil entablar una conversación intentando entrar en razón con alguien que tiene ya este daño. De ahí que por eso las adicciones también es un tema de salud y que atienden los médicos. Hay psiquiatras especializados en esto porque ellos entienden perfectamente los efectos neurológicos de las diferentes adicciones y es una especialidad también de ellos. Ahora, ante este panorama, se me ocurre pensar, por ejemplo, se van a una fiesta, ¿no? Sábado y viernes, y terminan ahí, ¿no? Uh-huh. Y cuando regresan a casa, pues están muy bien. ¿Cómo los padres pueden ser sensibles a esto? Y va a tener que ser muy rápido porque ya me hicieron el señalamiento que tenemos 2 minutos. Es decir, sí, porque a lo mejor esperan a que se le baje o los remedios caseros que decías, y entonces el adolescente o el menor de edad llega y ya no podemos. ¿Habría alguna señal que nos permitiera como padres poder darnos cuenta? Cuando existe de forma eventual, pues bueno, vamos, hay que tomar las cosas con calma. Finalmente, todos en nuestra etapa de jóvenes experimentamos muchas cosas y a veces la sola experiencia y el efecto posterior, o sea, yo conozco mucha gente que después de su primera borrachera dijeron, yo no tengo por qué volver a pasar una cruda en mi vida, o sea, qué sensación tan horrible y tan asquerosa, ¿no? Pero habrá otros que estén precisamente con esta cuestión. Yo creo que como padres de familia, principalmente, si en el momento, por más que quieran hablar con ellos, les van a retener el 1% de lo que les estén diciendo. Entonces tienen que esperar a que esto baje, para sentarse a hablarlo de forma consciente. Y creo que lo peor que podría hacer es una, como en muchas de las actividades riesgosas de los adolescentes, es una actitud amenazante, ¿no? Creo que como padres de familia, no creo. Los padres de familia tienen que proveer la seguridad hacia la persona. Y lo primero que a veces se les olvida con el estado del adolescente es que ellos, con tal de seguir queriendo fungir como una persona de autoridad, su actitud es completamente agresiva. Y esto aleja al espacio de confianza que los adolescentes deberían de tener hacia sus padres. Uh-huh. A veces, dependiendo de la etapa, es hacia uno o hacia el otro. Claro. Pero ese espacio no perderlo. Entonces siempre hacerlo con calma, sobre todo si comienzan a ver cuándo el alcohol puede comenzar a ser un agente de preocupación en la vida familiar. Cuando el hijo está teniendo fallas académicas, cuando está teniendo alteraciones en la conducta, cuando está teniendo este tipo de cosas que les comentaba, que es la actitud antisocial, que son acciones de riesgo, rebeldía, mal humor, ¿no? Por otro lado, pues ya cuando se está llevando a un extremo, es cuando ya vemos repercusiones, pérdida de peso, etcétera, porque comienza la parte de la malnutrición, o bueno, ya son casos mucho más extremos, pero yo creo que lo primero sería ver eso y qué tan recurrente es esta actividad, ¿no? Sobre todo el generar la confianza y hablar las cosas como son. No es satanizar ni hacer algo muy grande del evento, pero aterrizar las cosas y decir, hoy día desafortunadamente, y creo que ha sido de las acciones, y tenemos que comentarlo, de las acciones más prudentes que se han tenido a nivel de gobierno, aunque suene muy mal el tener una nana con el alcohol, que son los alcoholímetros, son de las medidas que han logrado reducir. ¿Por qué? Porque la primera causa de muerte en gente joven son los accidentes automovilísticos. Y en la mayor parte de ellos está involucrado el consumo del alcohol. No tienes los reflejos. Está completamente bien determinado. Pierdes reflejos a partir de la segunda o tercera copa de alcohol. Está perfectamente demostrado. Incluso podría ser desde la primera dependiendo del tipo de alcohol, ¿no? Porque si directamente le entran al alcohol del 96 no les quiero platicar, ¿no? Pero a veces como adolescente creemos lo hacen por asustarnos. No, lo hacen por asustarnos. Se recalca mucho cuando la actitud de los padres es sumamente amenazante. Claro. Pero si hablamos las cosas como son y hablamos con números y con la realidad que pueden ver todos los días, y sobre todo que vean
tú te sientes muy bien, pero quiero que, lejos de que tú estés en un estado alcohólico, que veas a la gente cuando se alcoholiza. Claro. Así es como tú también te ves. Así de que tú crees que estás perfectamente bien parado y estás tambaleándote. Que tú crees que hablas bien y que te estás expresando bien y estás arrastrando las palabras y no puedes articularlas bien. Que estás queriendo tener una conversación con alguien y no puedes ni siquiera fijar la mirada, se te va. Que son efectos, o sea, que aunque tú te creas, o sea, pierdes tú el control de esas cosas, ¿no? Y que va a llegar un punto en el que también vas a perder el estado de conciencia. Entonces, yo creo que comenzar a hablar de ello, de hecho, desafortunadamente, se vuelve, por las situaciones sociales, se vuelve importante hablar de ello desde incluso antes de los 10 años de edad. Porque sí, ya hay algunos grupos en donde así lo hacen, ¿no? Pues mil gracias, mi querido Gustavo. Nos quedamos aquí, pero tenemos el placer de volvernos a reunir. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en su programa Societatis. Mil gracias. IUS Canal Multimedia presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de